Bueno, buenas tardes. Yo me voy a presentar, soy Manolo Lozano, soy el alcalde de Marmolejo. Por lo tanto, lo que me toca a mí de manera muy breve es daros la bienvenida a todos y poner en valor la jornada de esta tarde. Yo creo que van a ser una jornada productiva y fructífera, y una jornada que yo creo que hay que saber exactamente darle la importancia que tiene, sobre todo porque se está hablando de un cultivo que viene un poco a complementar la economía de nuestros pueblos, la economía de la provincia de Jaén. Desde UPA, desde la Asociación de Pistacheros y Eurosemillas se ha tenido una iniciativa, yo creo, que muy buena y muy completa, porque a lo largo de toda la tarde se va a ver pues cómo se maneja el cultivo, cómo se maneja el pistacho, incluso algunos ejemplos me consta de producciones que ya están en marcha. También se va a ver la parte que se ha trabajado de investigación al respecto, con el planteamiento que hace Eurosemillas. Pero sobre todo también se va a ver el apoyo que hace la institución, y para eso está esta tarde aquí Pedro Bruno como diputado y bueno, algún técnico de Diputación también, la apuesta que hace desde lo público la Administración, en este caso la Diputación Provincial, por este tipo de cultivos alternativos. Yo creo que es un cultivo que puede tener futuro. Desde luego la Asociación de Pistacheros está haciendo un trabajo excepcional en ese aspecto. Yo creo que es encomiable y de alabar el intentar innovar, el intentar inventar algo sobre lo que ya tenemos. No solamente el olivar, bendito olivar, pero también hay que diversificar ese cultivo y, por lo tanto, diversificaremos también la economía. Poco a poco yo creo que tendrá encaje el pistacho en muchísimos sitios. Mi pueblo es un pueblo, yo creo que capaz de asumir este tipo de ideas. Poco a poco yo creo que con la iniciativa que se está teniendo desde la Asociación de Pistacheros y también Eurosemillas, que tiene una de sus sedes aquí en Marmolejo, podrá ser un ejemplo para que muchos marmolejeños y marmolejeñas tengan esa inquietud y vean esa perspectiva de negocio. Si a eso le sumamos, a ese ejemplo que ya se está dando, le sumamos también el apoyo que desde las instituciones se le está dando, sobre todo, repito, desde la Diputación Provincial, yo creo que estaremos en las mejores de las situaciones para empezar a crear oportunidades, a generar riqueza y a autoemplearse, que yo creo que hoy en día es una cosa fundamental de las que se necesita. Por lo tanto, no me queda nada más que felicitar a la UPA por la iniciativa, a Eurosemillas y a la Asociación de Pistacheros, a la Diputación Provincial por esa cobertura que yo creo que está dando de manera constante y continua, y a vosotros por haber venido esta tarde y por interesaros, porque yo creo que la iniciativa de la gente que verdaderamente tiene en su mano la capacidad de poder crear algo en torno a esa idea es fundamental. Por lo tanto, bienvenido a Marmolejo y muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, alcalde, amigo Manolo, José Luis, de la Asociación Apistaco, y por supuesto, amigo Cristóbal de UPA, secretario general de UPA en Jaén. Y gracias, por supuesto, a vosotros por estar esta tarde aquí, una tarde de octubre, pero una tarde de calor, no una tarde propia, ¿no?, de las que corresponderían con esta época del año. Como bien ha dicho Manolo, vuestro alcalde, y bueno, aunque me consta también que hay agricultores de otros municipios, el sentido de esta jornada, de esta tarde que vamos a celebrar, gracias por supuesto al Ayuntamiento, a UPA, a Eurosemillas y a la Asociación de Pistacheros, no es ni más ni menos que el trasladaros la información de lo que estamos haciendo desde Diputación, como digo, en colaboración con otras instituciones, sobre un cultivo alternativo como puede ser el del pistacho. Mira, desde la Diputación Provincial tenemos muy claro que el cultivo predominante en la provincia de Jaén es el olivo, lo tenemos ahí, tenemos esos más de 66 millones de olivos, que es nuestro motor en cuanto a generación de riqueza y generación de empleo. Pero también somos conscientes, y el presidente lo tiene muy claro, que hay muchas otras variantes que también pueden complementar ese sector olivarero. Pueden complementarlo y pueden también diversificar el riesgo. Todos sabéis que ahora, pues bueno, llevamos 2 o 3 años en los que afortunadamente el aceite tiene precios con los que se está pudiendo defender la renta de los agricultores, pero sabemos que esto no es siempre así, que hemos tenido años que bien
porque ha habido poca cosecha por la sequía, porque los precios no tienen el umbral que tienen ahora mismo, por múltiples circunstancias no se tiene esa renta por parte del olivar. Y tenemos, como digo, que diversificar ese riesgo, tener otra serie de cultivos que puedan ayudar al agricultor a complementar esa renta. Y uno de ellos es el pistacho. Desde la Diputación Provincial, como digo, empezamos hace ya 4 años a diversificar lo que es la agricultura, a intentar trasladar que hay otros muchos cultivos, como puede ser el pistacho, como puede ser la almendra, como puede ser la stevia, como pueden ser plantas aromáticas, en definitiva, otra serie de cultivos que, como digo, pueden ser complementarios. Y para ello pusimos en marcha unas ayudas para esos cultivos alternativos que ahora después Rafa Cibanto, el director del área que está aquí también, os las va a explicar. Unas ayudas que lo que pretendemos, ni más ni menos con ellas, no es nada más que complementar los inicios, que sabemos que todo inicio es duro, el inicio de un proyecto empresarial, de un proyecto agrícola, son duros y, como digo, queremos ayudaros y colaborar en ese inicio. Y para ello tenemos, yo voy a dar una imagen muy por encima, una visión muy por encima de lo que son las ayudas. Tenemos 3 vías, que ahora, como digo, después Rafa entrará más en detalle. Por un lado, tenemos ayudas tanto para el arrendamiento de fincas para aquellos agricultores que no tengan la tierra en propiedad y quieran arrendar fincas. Tenemos también una ayuda para lo que es la mano de obra, tanto si es el agricultor, el autónomo al 100%, o necesita contratar mano de obra de terceros. Y tenemos una tercera vía de ayuda, que es para lo que es la compra de material o compra de la planta. Y lo más importante, las 3 vías, las 3 líneas de ayuda son compatibles entre sí. No hay que elegir una o la otra, sino que las 3 son compatibles. Y en ese sentido, en estos 3-4 años, llevamos ya más de 130.000 euros en ayuda a agricultores que han solicitado, como digo, las diferentes vías para el pistacho. Más de 130.000 euros de ayuda que se completan y se complementan con una ayuda también a la Asociación de Pistacheros, que tengo que también destacar ese esfuerzo que están haciendo, ese apoyo y esa labor por difundir lo que es el cultivo del pistacho, en la que creímos también por parte de Diputación, en la que en estos 2 últimos años, mediante varios convenios, llevamos ya casi 70.000 euros que hemos aportado a esa asociación, que luego redundan ni más ni menos que en lo que es la asistencia, lo que es el asesoramiento a los asociados de esa asociación a la hora, pues bueno, de qué tipo de planta poner o cómo hay que podarla, en definitiva, trasladarles el conocimiento a través de su personal a los diferentes agricultores. Y esa es la línea que estamos siguiendo desde la Diputación Provincial y que hoy, como digo, pues aquí también os vamos a exponer. Y lo único que pretendemos es daros toda la información, daros la información de cómo es el cultivo, de qué es lo que conlleva, las ayudas que hay, para que luego ya vosotros seáis los que veáis y contempléis si os interesa o no os interesa. Es cierto que, como cualquier proyecto, como decía antes, que requiere de una inversión inicial, que requiere de un periodo de carencia hasta que se empiezan a ver estos frutos que aquí tenemos, esos 5 o 6 años hasta que hay frutos y, por tanto, el agricultor recibe esos ingresos. Pero bueno, ahí está, como digo, la Diputación Provincial apoyando en esos primeros años. Evidentemente no al 100%, ya nos gustaría llegar a todo al 100%, pero bueno, creo que estamos hablando de unas ayudas que pueden superar los 2.000 euros por hectárea, que creo que son muy considerables a la hora de iniciar ese proyecto. Así que yo poco más, deseo de verdad que la jornada sea lo más, como decía el alcalde, lo más productiva, lo más provechosa posible. Creo que incluso vaya a haber también luego después una plantación que hay aquí, que simplemente animaros y que si al final embarcáis en este proyecto sepáis que vais a tener a la Diputación Provincial ahí en estas ayudas que, como digo, llevan ya 4 años pero que tienen carácter de permanencia y que por lo tanto el año que viene vamos a volver a publicarlas y a ponerlas sobre la mesa y, por supuesto, también tenéis la ayuda de colaboración tanto de UPA como del Ayuntamiento, que seguro con el que pues bueno, trabajaremos a la hora de gestionar lo que es la solicitud de subvenciones que solicitéis y, por supuesto, también ese asesoramiento por parte de la Asociación de Apistaco. Así que nada más, muchas gracias y, como digo, que sea productiva la tarde. Buenas tardes.
Soy Cristóbal Cano, secretario general de la UPA de Jaén. Gracias, Manolo, José Luis y Pedro, por darnos la oportunidad. Y digo oportunidad porque desde nuestra organización, desde la UPA de Jaén, tenemos como prioridad que las explotaciones agrícolas de nuestra provincia sean rentables. Y ahí entran muchos factores a tener en cuenta, ¿no? Y hoy tenemos un buen ejemplo de lo que puede ser una actividad agraria que complemente durante todo el año la actividad. El trabajo en la campaña de aceituna, que es cuando más mano de obra se lleva, no coincide en este caso con la recolección, por ejemplo, la recolección del pistacho, que está siendo en estos días, y la maquinaria básicamente es la misma. Y hay que tener también muy presente que cuando uno se embarca en algún tipo de cultivo novedoso, pues nunca es bueno tirarse a la piscina cuando la piscina está vacía. Cuando tenemos la fortuna de tener en nuestra provincia una asociación como Apistaco, que nos consta que tiene un equipo técnico detrás que asesora al agricultor desde el minuto 1, desde el tipo de terreno, qué variedad, qué patrón, qué marco. Pues uno tiene esa tranquilidad de saber que esa inversión, ese esfuerzo, ese riesgo que uno asume siempre que aborda alguna cuestión que no tenemos tan familiarizada como pueda ser el cultivo del olivar en este caso, pues ir de la mano de una asociación con esa experiencia y con ese bagaje siempre es bueno. Si a eso le sumamos lo que ahora mismo acaba de exponer el diputado de Agricultura, Pedro Bruno, que tenemos una institución como la Diputación Provincial de Jaén que apoya esta iniciativa, bueno, pues ya parece que las pocas dudas que puedas tener empiezan a disiparse, porque sí es verdad que hay una administración de este calibre apoyándolos porque lo ha visto como algo bueno. Y decía que tenemos esa fortuna y hay que aprovecharlo. Un sector debe ser inteligente y aprovechar al máximo todos los recursos que tiene. Si en un territorio, en una comarca, en un pueblo, hay superficie agraria útil que por la cuestión que sea no está ocupada de olivar, porque sea fría, porque había otros cultivos asentados y potencialmente es posible poner, en este caso el pistacho, pues hay que apostar por ello. Hay que apostar por ello porque no en todos los sitios del mundo se puede criar pistacho, ahora lo dirán los técnicos. Hay zonas de nuestra provincia de Jaén donde se cumplen las condiciones climáticas, de precipitaciones y edafológicas para implantar el cultivo y hay que aprovecharlo. Y como decía al principio, eso es dar continuidad a una explotación agraria y eso es sumar rentabilidad al agricultor. No poner todos los huevos en la misma cesta, porque como se ha comentado aquí, evidentemente nadie podemos decir nada malo en estos últimos años del cultivo de olivar y tenemos que seguir trabajando para que estos precios razonables se mantengan a lo largo de los años en todas las tareas que tiene el sector que tenemos pendientes en materia de comercialización, de concentración de oferta, de diferenciación de aceites, y ese trabajo hay que seguirlo a largo plazo para que esos precios que hoy tenemos, que son razonables, como digo, mejoren, porque hay margen siempre para mantener y sobre todo mejorar, pero a su vez en las zonas, en los territorios que sea posible, o ese complemento de rentas que puede suponer a tu explotación, complementarla con una parte de pistacho, pues te da cierta seguridad a la hora de abordar ese cultivo, esa inversión y esa rentabilidad que a medio plazo, pues a día de hoy se puede ver, ¿no? Como decía, desde la UPA de Jaén vamos a seguir creyendo en este proyecto, aportando nuestra organización como vehículo de transmisión a nuestros afiliados en la provincia y en la región, pues para dar a conocer que esta posibilidad existe, tanto de la mano de la Asociación de Apistaco, con la cual llevamos colaborando un tiempo, con Diputación y ayuntamientos, como en el caso de Marmolejo, que se presten, y es digno de poner en valor, ¿no?, que un alcalde que se preocupa por su pueblo es porque quiere traer cosas buenas al mismo, ¿no? Y no en todos los sitios se da esta oportunidad, que la aprovechéis al máximo, que hoy tenéis aquí probablemente a los que más saben de pistacho, seguro, no probablemente, de la provincia, y que son quien quieren cerrar el círculo, plantación, comercialización, etcétera, que expondrán su no proyecto, sino su realidad, y que animar desde la UPA de Jaén a que os echéis para adelante, porque, como decía al principio, no va a ser tirarse a una piscina vacía, sino que ya contamos con la experiencia y con la tranquilidad que nos suponen tanto la asociación como en este caso la Diputación de Jaén. Muchas gracias y que sea muy fructífera la tarde.
Buenas tardes a todos. Mi nombre es José Luis del Ros, soy el secretario de Apistaco. En primer lugar, quisiera disculpar por la no asistencia de nuestro presidente por problemas personales. Ha tenido que dedicarse hoy a otras cuestiones y no ha podido asistir, y él ha delegado en mí para que esté hoy presente en este acto. En primer lugar, dar las gracias al Ayuntamiento de Marmolejo por darnos la oportunidad de poder estar aquí con todos vosotros. En segundo lugar, pues las gracias también a Diputación Provincial por todo su apoyo que nos presta desde que comenzamos. También a UPA, que se han sumado recientemente a ese apoyo en el desarrollo de este cultivo a nivel provincial e interprovincial. Y también pues de otros patrocinadores y colaboradores nuestros, pues como puede ser Caja Rural de Jaén y el Ayuntamiento de Navas de San Juan. Comentaros, bueno, que todos sabéis en mayor o menor lugar qué es lo que es Apistaco. Apistaco es una asociación que nació pues con el objetivo de poder desarrollar este cultivo, con la base siempre de que todos hemos sido agricultores, todos los que conformábamos la asociación, proveníamos del sector del olivar. Veíamos cuál era la problemática que teníamos en nuestros hogares cuando el precio del aceite de oliva pues no era lo que realmente tenía que ser. Estábamos cambiando nuestro trabajo, nuestro esfuerzo simplemente era cambiarlo dinero por trabajo. No teníamos prácticamente beneficios y entonces fue cuando decidimos pensar en qué otras alternativas podían surgir pues para no tener que dejar en nuestro entorno rural el que tanto queremos, porque eso está muy bien de que todo el mundo quiere irse a las ciudades, pero si nos vamos a las ciudades, ¿quién vive en los pueblos? Todos los pueblos hay que seguir manteniéndolos. Y si los cultivos que teníamos en aquellos entonces no nos daban la posibilidad de tener una rentabilidad, pues había que seguir investigando qué es lo que se podía hacer. Después de un análisis exhaustivo, pues surgió de que el pistacho podía ser una buena alternativa. Una buena alternativa porque en nuestra zona, donde realmente las zonas de tierra calma prácticamente no existen, allí teníamos olivar con grandes marcos de plantación. Pensábamos en que era una buena idea aprovechar esos espacios para poder intercalar entre el olivar esos pistachos y aprovechar esa tierra que ya teníamos. Y surge, en ese momento surge con esa idea, pero poquito a poquito, en pocos meses, hay mucha gente que se va sumando a nuestro proyecto de asociación y nos dicen, oye, nosotros tenemos un pedazo de tierra, ¿qué pasa si hacemos una plantación de pistacho? Oye, pues mira, pues es lo mejor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque está claro que no hay ningún estudio que diga cuál va a ser la rentabilidad del pistacho dentro del olivar, porque no se ha hecho nunca. Es decir, nosotros lo hacíamos con toda esa ansia y esas ganas que teníamos de lograr esa máxima producción de ese terreno, pero siempre como una aventura personal, en la que decíamos, pues si aquí ponemos un pistacho y tenemos un olivo que nos da un poco y otro pistacho que nos da otro poco, pues ya lo que tenemos son dos pocos, en vez de solamente el olivar. Y surge, con el avanzar del tiempo, surge la cuestión de que hay plantaciones, hay tierra que se puede cultivar de pistacho. Oye, es lo idóneo, es decir, lo suyo es que cada cultivo esté donde tiene que estar. A poquito que seguimos avanzando nos dimos cuenta de que ya no éramos 10, 15 ni 20. En menos de un año estábamos ya en torno a 100 y pico socios de toda la provincia, que realmente pues, nos dio un gran empuje para poder sentarnos con Diputación y poder empezar a plantear cuáles eran nuestras necesidades. Y lo que estaba claro era una cosa: si todos proveníamos de la agricultura, éramos agricultores y veníamos del sector del olivar, lógicamente lo que necesitábamos era tener un buen asesoramiento técnico. Para ello no nos servía cualquier persona que nos pudiese hablar de agricultura en general. Necesitábamos tener una persona que lógicamente entendiese de este cultivo. Tuvimos la gran suerte de poder conocer a nuestro ingeniero, con el cual estamos hoy trabajando codo con codo, que él pues probablemente pueda ser uno de los
pocas personas que haya en España, entre los 5 primeros que puede haber que conozca en profundidad este tipo de cultivo, y con el cual, y desde el primer momento que se ha desarrollado este cultivo, podemos hablar que prácticamente nosotros como asociación no hemos tenido prácticamente problemas en el desarrollo del mismo. Es decir, que un agricultor que antes cultivaba olivar y ahora cultiva pistachos, ha hecho sus plantaciones, desde el primer momento se le ha estado asesorando pues por todos los medios posibles, a través de cursos de formación, a través de asesoramiento online, como podría decirse hoy en día, como se hace con el WhatsApp, que te mandan una fotografía y te dicen tengo esto, y automáticamente te están respondiendo y te dicen mira, aplica este tratamiento. Es decir, hemos conseguido que se pierda ese miedo al desarrollo de este cultivo. ¿Por qué? Pues porque tenemos la asistencia técnica, que es fundamental, y encima especializada. Si a día de hoy tenemos que hablar qué es Apistaco, pues Apistaco a día de hoy estamos hablando de que es una asociación de que promueve el cultivo del pistacho. Pero, ¿qué es lo que quiere ser Apistaco? Apistaco no quiere ser solamente eso. Apistaco es un proyecto en el que constan varias fases. La primera fase, como es lógica, es el proyecto en donde tiene que haber plantaciones de pistacho. ¿Para qué? Pues para que en un futuro ese producto que se va a cosechar en nuestras tierras pueda llegar a donde tiene que llegar, que es a unos canales de comercialización. Pero claro, esa es la primera fase. La primera fase es la plantación. ¿Cuál sería la segunda fase? Pues la segunda fase es la que ya nos encontramos ahora mismo. Es decir, Apistaco ya está promoviendo todo lo que sería un centro de procesado de ese producto. ¿Para qué? Pues muy lógico. Es decir, a día de hoy, cualquiera que tenga una plantación de pistacho, independientemente de dónde se vaya a procesar ese producto, no tiene ningún problema en en venderlo en venderlo en fresco. ¿Por qué? Porque va a haber empresas, bien de aquí de Andalucía, bien de Castilla-La Mancha, que le van a comprar el producto. Pero, ¿dónde surge el principal problema? Es decir, el pistacho tiene un inconveniente muy grande. Es decir, cuando tú recolectas el pistacho, lo metes en una saca y lo dejas 4 días o 5 días esperando a que una empresa venga a retirarte esa mercancía, ese producto, la cáscara del pistacho se mancha. Cuando esa cáscara de pistacho se mancha, aunque no se lo quieran creer, eso es una pérdida de valor del producto, porque este producto se paga por calidad. Y la primera calidad que se paga es que el pistacho esté abierto, y cuanto más gordo sea, más dinero vale. Hace 30 minutos estábamos comentando de cuáles son los precios medios que nos vamos a poder encontrar este año en el mercado. Estaríamos hablando que un precio medio para el pistacho abierto podría estar en torno a entre todos los calibres, en torno a los 8 euros, 9, en torno a los 9 euros, y sin embargo el pistacho cerrado o manchado, porque independientemente de que tuviese el mayor calibre, si la cáscara ya se mancha, estaríamos hablando de que sería la peor calidad que puede tener. Estaríamos hablando de 5 euros para este año. Entonces, ¿quién es quien pierde la calidad? La calidad siempre la va a perder el agricultor. Entonces, desde Apistaco lo que queremos es, ya que vamos a producir algo, es aprovechar todas esas ventajas que vamos a tener en un futuro. Lógicamente, si el agricultor recoge hoy su producto y automáticamente en menos de 24 horas se está procesando, el agricultor no va a tener merma. O si va a tener merma, van a ser las mínimas posibles, un 2 o un 3%. Mientras que si el agricultor tiene a día de hoy ese cultivo, pero no está dentro de un sistema como puede ser el organizado por Apistaco, lógicamente, si lo tiene que tener 3-4 días en su casa hasta que alguien se lo retire, lógicamente él va a ser el que va a asumir todas esas mermas. Entonces, primer paso, plantación. Segundo paso sería el centro de procesado del pistacho, con el cual ahí todos nos vamos a beneficiar. Pero no solamente queremos quedarnos ahí, es decir, si ya estamos procesando el pistacho y lo vamos a tener, lo lógico es que lo comercialicemos. Es decir, ya que lo tenemos
en un mismo sitio y tenemos acceso al conocimiento de qué es lo que hay que hacer para poder comercializarlo, lo suyo es que nosotros, es decir, toda esta asociación siga moviéndose adelante y siga avanzando todos los procesos. Inicialmente, lógicamente, sabemos que nuestros volúmenes, es decir, las plantaciones empezaron hace 3 años, todos los volúmenes vamos a ir increciendo, es decir, poquito a poquito vamos a ir aumentando volumen. Inicialmente no vamos a tener producciones consolidadas para poder llegar a un objetivo de comercialización de productos envasados. ¿Pero qué es lo que haremos? Pues lógicamente empezaremos dándole salida en comercialización de graneles y cuando ya lleguemos a unos ciertos volúmenes en el que podamos mantener unos stocks de seguridad, en que podamos ser capaces de dar servicio a nuestras propias marcas, entonces empezaremos a comercializar el pistacho hasta las grandes líneas de distribución, tanto en España como en Europa. Con ese proyecto yo creo que ya podríamos considerar que se puede cerrar el ciclo y si a partir de hoy, en el cual un agricultor puede tener, por hablar de una media, una renta media de 6 euros el kilo en la comercialización de su producto en verde, y con este sistema conseguimos incrementar un 40 o 50% más, es decir, de que pudiese llegar a estar en torno a los 8 o 9 euros el kilo de pistacho, pues yo creo que sería una gran ventaja, es decir, porque el agricultor simplemente estaría haciendo lo mismo, que es producir el pistacho y en buenas condiciones. Por lo demás, probablemente pues en un futuro optemos también pues ya no solamente por comercializar, sino optar por marcas de calidad del pistacho. Es decir, diferenciar unos tipos de pistacho con unas características intrínsecas y organolépticas que puedan ser excepcionales. Pero, en fin, yo creo que eso es ya a más largo plazo y eso en el futuro será el que nos tiene que decir si podemos o no podemos hacerlo. Pero que conste que como el objetivo principal de la asociación siempre va a ser que el que apuesta en este proyecto, que es el agricultor, al final sea el que reciba el máximo rendimiento posible. Por mi parte, yo creo que lo que es relativo a la asociación, pues creo que ya os lo he explicado y bueno, ya pues podemos pasar, si queréis, a todas las ponencias técnicas para que os expliquen de lo que son los cultivos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todos. Como bien ha dicho el diputado de Agricultura, Pedro Bruno, yo soy Rafael Cibanto, soy el director del área de Agricultura de la Diputación y además tengo el honor de ser concejal de aquí de este ayuntamiento. Me siento ahí es donde me siento yo aquí en los plenos para discutir las cosas importantes que se debaten en este pueblo. Para mí es una satisfacción ver el salón de plenos lleno, ¿no? Porque muchas veces estamos aquí, no con los concejales y el alcalde solos y lo vemos vacío, casi siempre, ¿no? Pero bueno, hoy es una satisfacción verlo y más verlo para una cosa de estas, que yo creo que cuando hay tanta gente además de toda la comarca, de toda la provincia, es porque realmente hay interés, gente también hay de aquí de más lejos, ¿no? Yo creo que es porque existe un interés importante y además hay gente de mi pueblo natal, de donde yo soy, ¿no? De Campillo del Río también tenemos aquí una representación, ¿no? Bueno, pues yo creo que es importante el que estemos pendientes de cómo debemos diversificar la economía y cómo debemos diversificar la agricultura, ¿no? Poner, lo decía Cristóbal, todos los huevos en la misma cesta no es bueno, ¿no? Tenemos en la provincia de Jaén casi 600.000 hectáreas de olivar con una producción impresionante. Jaén es la provincia mayor productora de aceite de oliva del mundo, eso no lo duda nadie, pero realmente cuando vienen años con problemas, como puede ser este, con la sequía, para el secano, lo pasamos mal, ¿no? Y lo tenemos bastante fastidiado. O cuando vienen otros años de bajas cosechas, como hace 3 años, donde hubo una cosecha bastante baja, pues realmente eso repercute directamente en la economía y repercute en el bolsillo de los agricultores. Para eso la Diputación desde hace ya 3 años estableció una línea de ayuda para poder conseguir que de alguna manera se diversificara la agricultura, se diversificara la economía y tuviéramos una serie de cultivos que si no son alternativos al olivar, pero por lo menos pueden ser complementarios y nos puede ayudar a tener un complemento de renta importante junto con el olivar. Y si un año nos falla la cosecha de aceituna y tenemos una plantación de pistachos, pues a lo mejor si la de los pistachos no va bien,
pues compensamos una cosa con otra y medio nos vayamos recuperando y podamos medio salir a la linde. Si nos falla, no tenemos nada que aceituna y nos falla la aceituna, pues lógicamente mal lo vamos a pasar bastante mal. Entonces, la Diputación este compromiso lo adquiere, pero lo adquiere poniendo dinero encima de la mesa, no haciendo una declaración por parte del presidente o de mi diputado diciendo que está muy bien, que el cultivo del pistacho es muy bueno, que además tiene una asociación que es cojonuda, que es Apistaco, que hoy estaba aquí José Luis, su secretario, y que no sé qué, y ya está, y con eso nos vamos a estar en esta casa y mira qué contentos. No, esto se hace poniendo dinero encima de la mesa, poniendo dinero que al final puede llegar al bolsillo de todos los agricultores que quieran hacer sus plantaciones de pistacho o incluso ayudando a la asociación, como se ha estado ayudando, para poder dar ese asesoramiento técnico, informar a los agricultores, informar a la gente. Yo me gusta mucho cuando José Luis dice, nosotros vamos y vemos la tierra y vemos esto y vemos dónde quieren hacer la plantación. Y le decimos al agricultor, pues mira, no plantes porque es que te vas a estrellar. Porque es que realmente ese es su trabajo y es lo que tienen que hacer. O le dice, pues planta de esta manera, que es como mejor producción vas a tener. Pues lógicamente la Diputación ha estado ahí apoyándolo siempre y apoyando a los agricultores con una serie de líneas para que realmente la plantación de esos cultivos alternativos, como es el caso del pistacho, pues pueda ser mucho más llevadera esos costes que tienen, ¿no? La planta del pistacho es una planta bastante cara, que cuesta un dinero plantar una hectárea de pistacho importante, y bueno, pues aquí está la Diputación pues para echar una mano en lo que realmente se pueda y en lo que se necesite para de alguna manera conseguir que el pistacho pueda ser un cultivo que más pronto que tarde esté implantado en la provincia y tengamos una superficie bastante importante de pistacho. Ayer escuchaba yo al presidente, a Julián, en la cadena SER decir que son 400 hectáreas ya las que hay. ¿Me equivoco? Alrededor de 400 hectáreas decía que son las que hay ya de pistacho en la provincia de Jaén. Oye, poquito a poquito, mira, vamos consiguiendo y yo creo que es una cosa bastante buena. Deciros que ahora mismo el plazo para solicitar la ayuda se encuentra cerrado, ¿no? Pero bueno, más o menos ese plazo de ayuda se abre todos los años hacia el mes de marzo aproximadamente y las ayudas van a ser similares más o menos todos los años. Aunque ahora mismo lo tengamos cerrado, el último plazo que hubo abierto se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia del 16 de marzo de 2017, pues nos iremos sobre el mes de marzo de 2018 y es cuando se abrirá el plazo para pedir la ayuda el año que viene. Que ahora mismo esté cerrado, pero que el presupuesto de la Diputación ya está destinado y la idea es que cuando llegue aproximadamente el mes de marzo del año que viene abriremos la línea de ayuda para la plantación. La línea de fomento que tiene la agricultura y la ganadería de la Diputación, por parte de la Diputación, las líneas que son de apoyo al sector agrícola y ganadero de la provincia, pues digamos que hay 7 líneas de apoyo tanto al sector agrícola como al sector ganadero, ¿vale? Al sector agrícola, pues tenemos una línea 1, donde es una línea para el arrendamiento de la finca rústica. Estas líneas son compatibles entre sí, o sea, que nosotros podemos pedir en varias líneas y no pasa nada. Solamente hay una limitación, que os la explicaré ahora después, la limitación que tiene, pero lo demás es compatible entre sí. O sea, yo soy un agricultor y quiero plantar pistacho en una finca que la tengo que arrendar, pues yo puedo coger y cogerme en mi línea de arrendamiento sin ningún problema. Yo puedo coger la línea de arrendamiento, ¿no? Estas, ya digo, que son para la diversificación agraria, para la plantación de pistacho que generen empleo. Hay otra línea para el arrendamiento que hacen los apicultores de las colmenas, ¿no? Para el asentamiento de sus colmenas. Hay otra línea para el asentamiento de rebaños ganaderos de raza autóctona en peligro de extinción. También hay una línea 2 que es cultivos herbáceos que diversifiquen la actividad agraria y generen empleo. O sea, para cultivos que ahora veremos después qué características deben de tener, pero que sean cultivos herbáceos, que sean cultivos anuales, ¿vale? Otra línea que es para la implantación de cultivos leñosos o la reconversión de estos cultivos a producción ecológica, que también podríamos hacerlo, ¿no? Y ya digo, que diversifique la actividad agraria. ¿Qué quiere decir siempre cuando digo que diversifique la actividad agraria? Que no sean olivar, ni plantas industriales, ni cereales, sino que sean cultivos que generan empleo. El pistacho genera empleo, el espárrago genera empleo,
el cerezo genera empleo, el ciruelo genera empleo, el almendro genera empleo, y son cultivos distintos al olivar o distintos a los cultivos industriales, ¿no? Luego hay una línea 4 que es para la ganadería transhumante, que esta la pasaremos de largo porque aquí no afecta. Una línea 5 que es para las inversiones en explotaciones agrícolas, que es las inversiones que nosotros tengamos que hacer en plantas de pistacho, en riego, todas estas cosas, ahora lo veremos, y las cuantías que son. Otra línea que es para la inversión en explotaciones ganaderas, que es una para adquisición de maquinaria y equipos, y otra la realización de infraestructura. Aquí tenemos a Ana Belén, que es ganadera, que esta línea vendrá muy bien, pero bueno, la explicaré un poquillo de pasada para que también lo sepamos. Bueno, pues para todas estas líneas de ayuda, para las líneas de la 1 a la 4, la Diputación destina 300.000 euros, y de la 5 a la 6, otros 300.000. En total, el presupuesto que se destina son 600.000 euros. Por eso digo que el compromiso es un compromiso firme, con dinero encima de la mesa. No es un compromiso ni una declaración institucional del presidente, que está muy bien leerla y decirla, pero que aquí el compromiso va con una publicación negro sobre blanco en el Boletín Oficial de la provincia para que podamos tener una cuantía presupuestaria suficiente para cubrir todo esto. Nos gustaría tener más, pero no se puede. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vale? El plazo de ejecución de cada una de estas líneas. Cada línea tiene un plazo de ejecución. Ahí están puestos los del año pasado, pero los del año que viene pues será corriéndonos un año más para adelante. ¿Vale? Entonces, la línea 1, que era el arrendamiento de fincas rústicas, el plazo de ejecución iba desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Para el año que viene, ¿cuál va a ser el plazo de ejecución? Pues desde el 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018. ¿Vale? Para la línea 2, lo mismo. El plazo de ejecución iba desde el 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018, para abarcar lo que era una campaña agrícola. ¿Vale? De los cultivos herbáceos, porque normalmente un cultivo herbáceo pues se planta a lo mejor en el mes de marzo-abril, cuando más mano de obra necesitas es en la recolección, a lo largo de la recolección, y se podría acoger perfectamente a esa línea de ayuda. La línea 3, para la implantación de cultivos leñosos que además generen empleo, iba lo mismo, del 1 de julio al 30 de junio. Pues el año que viene irá desde el 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019. Todos los gastos que hagamos en ese periodo serán gastos que serán subvencionables, ¿vale? Todos los gastos que nosotros hagamos en ese periodo y los justifiquemos, porque aquí no vale solamente decir que me voy a gastar 2.000 euros en jornales. No, vamos a ver. Yo pongo en el plan financiero que me voy a gastar 2.000 euros en jornales, pero yo luego digo que me lo he gastado y lo justifico con la nómina, con los seguros sociales y con el cargo en el banco de haberlo pagado. ¿Vale? Porque hay que justificarlo. Esto no lo podemos dar así porque sí, aunque nos gustaría, pero no puede ser. Luego está la intervención, que se mira todos los papeles y por cualquier papel de estos te dice, no, esta ayuda no se paga. ¡Plah! Y te la tira para atrás. ¿Vale? La ganadería transhumante, lo mismo, el periodo va del 1 de julio de 2017 al año que viene, pues igual. La inversión en explotaciones agrícolas, pues el año natural. O sea, las inversiones que nosotros hiciéramos en explotaciones agrícolas, pues iría del 1 de enero al 31 de diciembre. Pues el año que viene, todas las inversiones que hagamos del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018 serán subvencionables. ¿Vale? En invernadero, pues lo mismo, ¿vale? Y, bueno, ahí está repetido invernadero, pero no invernadero, en ganadería, lo mismo. La última, la línea 7, es la de ganadería. El plazo de solicitud el año pasado fue hasta el 17 de abril, pues este año, pues, más o menos, según la publicación en el Boletín Oficial de la provincia, por ahí rondará. Rondará entre el mes de marzo y abril aproximadamente, ¿vale? Bueno, pues ya vamos a entrar a ver un poco línea por línea qué es lo que se da en cada línea y cuáles son los requisitos que hay que reunir para acogerse a cada una de las líneas. Que ya digo, que lo he dicho al principio, que son compatibles entre sí. Que nosotros podemos cogernos a varias líneas. Yo soy un agricultor que tengo que arrendar una plantación para poner pistachos, puedo cogerme el arrendamiento. Además puedo cogerme a la de generar empleo porque genere más de unos jornales por hectárea, y además puedo cogerme a la de inversión en explotación agrícola para que me paguen lo que vale la planta, lo que vale el riego y lo que vale hacer los hoyos para plantarlo. ¿Vale? Entonces,
Para arrendamiento de finca rústica, para diversificación agraria y generación de empleo, se financian los costes de una anualidad de renta del contrato de arrendamiento, con una superficie mínima siempre de 0,60 hectáreas. ¿Vale? La superficie mínima que se exige para poder pedir la ayuda son 0,60 hectáreas. En el tema de colmenas, pues ahí lo veis. Tampoco no me voy a parar mucho porque no es el tema de esta tarde. ¿Vale? Y el importe máximo que se daría para el arrendamiento de fincas rústicas sería de 600 euros por hectárea. ¿Vale? Ese sería el importe máximo. ¿Qué quiere decir? Yo arriendo una parcela para plantar pistachos, me cojo esta ayuda de arrendamiento, resulta que el arrendamiento me cuesta 400 euros por hectárea. Pues me pagan 400 euros por hectárea, no me van a dar 600. No me dan de más, ¿eh? Ahora, yo arriendo una parcela y me cuesta el arrendamiento 800 euros por hectárea y me pagan 600 euros por hectárea, que es el tope máximo. ¿Vale? Ese sería el tope para el arrendamiento de la finca rústica. Esto es para los rebaños ganaderos, que tampoco es el tema de esta tarde, lo pasamos de largo. La diversificación agraria para cultivos herbáceos que diversifiquen la actividad agraria y generen empleo. ¿Qué es lo que se subvenciona aquí? Pues los jornales que se realicen en cultivos herbáceos. Yo planto tomates, ¿vale? Y uno de los requisitos es que como mínimo tengo que generar 40 jornales por hectárea. Yo planto tomates y necesito personal para ir a recoger los tomates. Para plantarlos, para recogerlos, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando hago el cómputo anual, resulta de que he echado 55 jornales por hectárea. Coge y me pagaría lo que ahora os digo, lo que es la subvención máxima. Como he echado más de 40 jornales por hectárea, pido mi ayuda y sin problema me la van a pagar. Y ya digo, y esta es compatible con la del arrendamiento. O sea, que nosotros perfectamente vamos a coger esta junto con la otra. ¿Vale? ¿Cuánto es lo que se paga aquí? Pues el 35 o el 50% de los costes salariales, o sea, el 35 si es en cultivo convencional, si nosotros plantamos tomates convencionales. Pero si esos tomates los tenemos en cultivo ecológico, en vez de ser el 35 sería el 50% de los costes salariales. ¿Cuáles son los costes salariales? Lo que pagamos de jornales, lo que nosotros estamos pagando de jornales, lo que pagamos de seguridad social y lo que pagamos de IRPF. ¿Vale? Eso sería lo que se subvencionaría. Y si es un agricultor que es agricultor a título principal y no emplea jornales, porque él es el que trabaja su propia tierra, pues la cuota de autónomo de un año. Su cuota de autónomo que está pagando todos los años, todos los meses, mejor dicho, de un año. El 35% o el 50%, si es en ecológico, de esa cuota de autónomo. ¿No? De autónomo se pagan 200 y pico euros, casi 300, todos los meses, pues esa cuota. Y unos topes, hay unos topes máximos por hectárea que además van baremados según sea la explotación más grande o más pequeña. Hasta 800 euros si es en cultivo convencional o 1.200 si es en cultivo ecológico para una explotación que tenga menos de 2 hectáreas. ¿Vale? Luego, de hasta 600 euros si es en convencional o 900 por hectárea si es agricultura ecológica para explotaciones de más de 2 hectáreas y menores de 10 hectáreas. ¿Vale? Y luego hasta 400 euros si es en cultivo convencional o 600 si es en agricultura ecológica para explotaciones iguales o mayores a 10 hectáreas. Ese, digamos, es la ordenación que tiene esta. La línea 3. Implantación de cultivos leñosos y su reconversión a la producción ecológica que diversifique en empleo. Está igual que la línea 2, nada más que es para cultivos leñosos. Yo planto almendros o pistachos, que es lo que nos trae aquí esta tarde. Yo planto pistachos y resulta de que para recolectarlos, para arreglarlos, cavarlos, no sé qué, no sé cuánto, gasto más de 40 jornales por hectárea. Me gasto 60 o 70 jornales por hectárea. Yo pido mi subvención y a mí me van a pagar, ya digo, bueno, la superficie mínima es igual que la anterior, y lo que hemos dicho al principio. La superficie mínima subvencionable siempre son 0,60 hectáreas. Con menos de 0,60 hectáreas no se subvenciona. Tiene que haber como mínimo más de 0,60. La subvención, ¿cuál sería en este caso? Sería el 35, igual que antes, de los costes salariales para cultivo convencional, o el 50 si se trata de cultivo ecológico. Y si es autónomo o del campo, sería el 100%. Y los topes que existen aquí serían 2.000 euros por hectárea para un agricultor convencional
y 3.000 euros por hectárea para el caso de los cultivos ecológicos. ¿Vale? O sea, yo planto pistachos, resulta de que yo genero más de 40 jornales por hectárea, que eso se ve con las cotizaciones de los seguros sociales y las nóminas, genero más de 40 jornales por hectárea y entonces con esos 40 jornales por hectárea que yo genero, cojo y me puedo poner y pedir esta ayuda y puedo recibir hasta 2.000 euros por hectárea, siempre con el tope del 35% de los costes salariales o 2.000 euros. ¿Vale? Esto de la ganadería transhumante, que tampoco es el objeto esta tarde, lo pasamos adelante. La línea 5, inversión en explotaciones agrícolas. ¿Qué es lo que se subvenciona en esta línea? ¿Qué es lo que se subvenciona? Hemos dicho que la línea 1 de arrendamiento era compatible con la 2 o con la 3. ¿Vale? Si tenemos cultivos herbáceos, la 1 y la 2 son compatibles, y si en vez de herbáceos tenemos leñosos, la 1 y la 3 son compatibles. ¿Vale? Pero es que esta 5 también es compatible con la 1, con la 2 y la 5, o con la 1, la 3 y la 5. ¿Vale? La inversión en explotaciones agrícolas. ¿Qué es lo que se subvenciona aquí? Pues la compra de maquinaria y equipo. Pues maquinaria necesaria para remover la tierra. Desde un tractor hasta una pala o un pico, que lo ponen por ahí. Herramientas necesarias para la labor agrícola, como palas, picos, cardas, barrenas, tutores, alzaes, que eso ya casi no lo quiere nadie, ¿no? Pero bueno, están ahí, ¿eh? Pues desde eso hasta eso. O sea, desde un tractor hasta esto estaría subvencionado. Nosotros vamos a coger y vamos a plantar una parcela de pistacho. Esa parcela que vamos a plantar de pistacho, resulta de que necesitamos para plantarla una aulladora, para hacer los hoyos. Y la aulladora vale, yo no sé, yo no tengo ni idea de lo que vale, a lo mejor digo una barbaridad, 5.000 euros. Manolo, tú que estás más acostumbrado a Sí, por ahí anda la cosa. 5.000 euros, es que no lo sé, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad. Por alto o por bajo, no lo sé, ¿verdad? Pero una aulladora vale 5.000 euros. Pues yo compro mi aulladora para hacer los hoyos de los pistachos. Y además voy a poner el riego que me cuesta 1.500 euros por hectárea. ¿Vale? Y además me van a subvencionar el material vegetal, plurianual, que en este caso, la línea esta, pues es, como ya digo, material vegetal que sea plurianual. Por ejemplo, la planta de los tomates no nos la van a subvencionar, pero la planta de los espárragos sí, porque es plurianual. Y la planta de los pistachos también, o la de los almendros, la de los ceredos, la de los ciruelos, la que queramos. Pero en el caso que estamos, la de los pistachos, no la van a subvencionar. ¿Y cuál sería el tope que tenemos? Pues el tope es el 35% de los costes de alguno de esos materiales que hemos dicho. O sea que nosotros hemos comprado una aulladora que vale 5.000 euros. Como para hacer cuentas soy muy malo, en vez de 5.000 le voy a poner 10.000. ¿Sabes? Vale 10.000 euros. Y nosotros llevamos esto a pedir la subvención. Y como nos cuesta 10.000 euros, lo que nos subvencionaría sería el 35% de lo que valga la aulladora. Vale 10.000 euros, el 35% son 3.500, ¿no? Si las matemáticas a mí no me fallan, que ya digo que yo soy de letra y soy muy malo para las matemáticas. 3.500 euros sería lo que nos subvencionaría. Pero tenemos un tope por hectárea de 2.000 euros por hectárea. ¿Vale? 2.000 euros por hectárea. ¿Qué pasa? Que si nosotros tenemos nada más que una hectárea, no cobraríamos más que 2.000 euros de esa aulladora que valía 10.000 euros. Pero si tenemos 3 hectáreas y hemos comprado la aulladora, ya tendríamos el tope en 6.000 euros, pues serían 2.000 euros por hectárea. Entonces cobraríamos los 3.500 euros de la aulladora. Quien dice la aulladora dice lo que cuesta los pistachos, lo que cuesta la instalación del riego, lo que cuesta hacer los hoyos, prepararlo, plantarlo, o sea, las horas de tractor y demás para prepararlo y todo eso. ¿Vale? Eso sería en esa línea. En la línea 6 es lo mismo, pero para invernaderos. Entendiendo por invernaderos no solo los que se le pone cubiertas de plástico, sino aquellos que se le pone también cubiertas de malla de sombraje. ¿Vale? O sea, que un ombráculo que hagamos nosotros para darle sombra a las plantas también podría ser subvencionable, porque al fin y al cabo es la misma estructura de un invernadero. Lo único que pasa es que en vez de echarle un plástico, le echamos una malla. ¿No, Pepe? Para que no le dé eso a las tomates, ¿no? Más o menos así, ¿no? Bueno, pues
límite, en esta ayuda, en caso de invernadero, no hay una ayuda por hectárea, porque los invernaderos normalmente a lo mejor tienen mucho menos de una hectárea. Aquí el límite es un límite genérico que hay para todas las líneas de ayuda, que esta ayuda, el límite lo establece una normativa comunitaria que es el régimen de minimis, que son 15 euros en 3 ejercicios económicos. O sea, que ningún agricultor puede coger más de 15.000 euros en 3 ejercicios económicos. Cuando llega a esos 15.000 euros, automáticamente en el año siguiente no puede pedir ayuda. ¿Vale? Ese es el tope máximo que podría acogerse un agricultor en 3 ejercicios económicos, el de 15.000 euros. La línea 7, las inversiones en explotaciones ganaderas. Lo voy a comentar porque aquí. Es simplemente explotaciones que estén inscritas en el registro de ganadería, adquisición de maquinaria y equipos o realización de infraestructuras. Maquinaria y equipos, pues de comederos, bebederos, tolvas, para la limpieza y higiene, para el pesaje, para la temperatura y la medición, o software que se necesiten en el sector agrario, ganadero, de temas de alimentación, cosas de esas que se necesita mucho. La cuantía máxima es el 35% de los costes subvencionables y el límite máximo al que establece mínimo de 15.000 euros en 3 ejercicios económicos. ¿Vale? Pues bueno, más que nada, estas son las líneas de ayuda que tiene la Diputación, pues estos ya son para otras cosas, ¿vale? Las líneas de ayuda que tiene la Diputación para lo que son los agricultores y ganaderos de la provincia y agricultores y ganaderos que estén comprometidos y que quieran de alguna manera diversificar su explotación y establecer una serie de cultivos alternativos o complementarios al olivar para que de alguna manera podamos empezar a diversificar la economía, para que el año que tengamos una mala cosecha de aceituna no nos tengamos que coger la maleta e irnos a Francia, y para que el año que no tengamos pistachos pues podamos tener aceituna, ¿no? Podemos ir alternando unas cosas con las otras y más o menos podemos ir saliendo a una orilla de alguna manera. Así que si tenéis alguna pregunta más, yo muy gustoso la contesto, si la sé, y si no la sé, prometo estudiármela y os la contestaría también luego después. El punto que no me ha dicho la habladora y la compra de plantas es los, ¿cuánto has dicho? 2.000 euros por hectárea. Pero no maquinaria aparte, planta aparte, sino 2.000 en total de todo. Vamos a ver, nosotros. Sumando plantas. Efectivamente. A lo mejor no me maquinaria, explica bien. Nosotros tenemos y llegamos y decimos, plantar los pistachos, ¿cuánto me cuesta la planta? 15 euros por planta, ¿no? O 12, o 10, o lo que valga. La planta, el riego que le ponga a los pistachos, 1.500 euros por hectárea, no sé qué, no sé cuánto, y todo eso nos suma, los tutores, abrir los hoyos, no sé qué, y todo eso nos suma una cantidad. El tope máximo serían 2.000 euros por hectárea, ¿vale? O el 35% de los costes subvencionables. Que los pistachos los tenemos cultivados en ecológico, ese 35 se sube al 50. No sé si habrá alguno ecológico, no hay todavía, ¿no? Sería bueno a lo mejor empezar a trabajar en él. Estamos en ello. Pues sería una idea buenísima. Sería una idea buenísima empezar a trabajar en el tema. De hecho, en la próxima que vamos a hacer, en la próxima reunión que vamos a hacer, se va a hablar ya sobre el tema y van a venir del CAE a hacer una exposición. Me parece una idea fantástica. Bueno, y claro que desde la asociación, en el momento en que salen la ayuda de Diputación, nosotros se lo comunicamos automáticamente a todos los asociados, para que empiecen con el previo de... Efectivamente, ellos son el canal de comunicación muy importante para poder estar al día. Ellos saben perfectamente cuándo se publica la ayuda, cuánto es el periodo que hay de solicitud, todas estas cosas. Luego el periodo de justificación. La ayuda tiene su complicación, pero bueno, estando encima de ella se cobra sin problema ninguno, Y con el tema de asesoramiento igual, es decir, si alguien quiere que desde la asociación se le ayude en la elaboración de la ayuda, también se le hace. Y la asociación interviene en el momento que yo diga yo no entiendo nada de este cultivo, hay unas tierras, ustedes me la pueden estudiar y gestionar cómo se modifica esto. Perfectamente, perfectamente, esa es nuestra labor. Ese es su trabajo. Para eso hay que hacer Claro, le pago una cuota al año de no sé cuánto será. Nosotros la cuota que teníamos anualmente eran de 3.000 euros, que diga, de 30 euros. Pero que esos 3.000 euros no tiene problema. Vamos a ver,
La asociación, lógicamente, la cuota de asociación se paga en función de los gastos que tenemos. Es decir, cuando se hace la Asamblea General, se hace cuál es el presupuesto de gastos que tenemos. Y entonces, en función de los socios que estamos, se calcula cuál es la cuota. Para este año, 2017, la cuota era de 30 euros. O sea que te vas a tomar cerveza una noche y te gastas más de eso. Eso digo que... ¿Vale? Bueno, pues ya está. Ya dejamos... Gracias. Le dejamos la palabra... ¿Cómo era tu nombre? No me acuerdo. José María. José María, el técnico de Eurosemillas, que nos va a hablar de las nuevas variedades, que también es interesante. Estupendo, pues nada, muchas gracias. Lo primero, agradecer al Ayuntamiento de Marmolejo, que nos acoge aquí en su casa, a Diputación, por supuesto, y también a Pistaco, que yo creo que, como ya se ha dicho, se está haciendo un buen trabajo de base y que tiene un buen valor añadido, sobre todo en ir cimentando el cultivo con criterios técnicos y con un asesoramiento bien plasmado y que se está haciendo muy bien. Entonces, yo desde aquí la verdad que me da mucha alegría que se empiecen así los proyectos. Doy la enhorabuena a Pistaco, a su equipo técnico y creo que se está empezando bien. Entonces yo creo que es una cuestión de hacer las cosas poco a poco. Bueno, no sé si entre los presentes trabajáis mucho, poco, conocéis mucho, poco al cultivo. Me perdonáis si digo cosas muy básicas o si me escapo por las ramas. Yo lo primero que voy a hacer es hablar un pelín de Eurosemillas, aunque algunos ya nos conocéis. Luego hablaremos un poquito de pistacho en general y luego aterrizamos en las variedades de manera concreta. Estas nuevas variedades, nuevas entre comillas, porque llevan cultivándose ya en California desde hace más de 10 años. Y luego iremos a ver una pequeña plantación que está aquí en Marmolejo, en las tierras que rodean a las 2 hectáreas que rodean a la factoría de Eurosemillas aquí en Marmolejo. Y creo que, aunque es muy joven, porque está puesta desde hace apenas unos meses, pero creo que es interesante ver algunas cosas y podemos departir allí en campo todo lo que queráis. ¿Sí? Vale. Bueno, os comento. Eurosemillas es como muchos de vosotros sabéis, una empresa española que, aunque estemos trabajando en casi 40 países, tiene su sede central en Córdoba, muy cerquita de aquí, y una de sus sedes también está en Marmolejo, que es la antigua factoría de algodón. Y bueno, llevamos casi 50 años trabajando en agricultura, estamos, como hemos dicho, en muchos países, y eso ha sido posible por tantos años de trabajo y por un equipo de profesionales que llevan muchos años trabajando. ¿Y qué hacemos? Por simplificar, 3 cosas. Una, estamos en la parte agroindustrial, es decir, tenemos en nuestro ADN ser agricultores, tenemos fincas en producción de olivar, ya de pistacho, de mandarina, de espárrago, de algodón. Luego hay también fábricas de desmotación de algodón y de extracción de aceite de girasol en España y fuera de España. La segunda cosa que hacemos es investigación. ¿Investigación para qué? Para fundamentalmente sacar nuevas variedades en diferentes cultivos. Trabajamos en cítricos, en aguacate, trabajamos en espárrago, en pistacho, en fresa, en frambuesa. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues bien, lo hacemos con equipo propio de investigación, como puede ser el caso del espárrago, que aunque el programa de investigación es de la Universidad de California, nuestro socio principal, aquí tenemos en marcha la selección de nuevas variedades, que podéis visitarlas cuando queráis, que están centralizadas en una de las fincas en Carmona. Y también lo hacemos, buscar otras nuevas variedades en distintos cultivos, de la mano de universidades o instituciones que trabajan full time en una especie en concreta. Es el caso, por ejemplo, de pistacho. Estas 2 variedades surgen porque se han dedicado durante 15 años, y continúan, todavía sigue vivo, un programa de investigación en la Universidad de California, en Estados Unidos, donde ellos buscaban una alternativa mejor, que mejorara a la única variedad prácticamente que se cultiva tanto en California como aquí en España, que se llama Kerman. Eso empezaron en el año 90, en 2005 las consiguieron y hoy día, como veremos luego, se están cultivando bastante. Bueno, luego hay otra parte de comunicación y de apoyo a esto, de revistas, de aplicaciones móviles que nos ayudan a esas 2 cosas. Como os decía, bueno, hemos dado un repaso de los temas que trabajamos. Esto es, en la parte de investigación, nuestra alianza fundamental desde hace ya casi 30 años es con la Universidad de California. ¿Y qué hacemos? Nosotros financiamos, apoyamos y estamos encima de esos programas de investigación que la Universidad de California lideran, y cuando surge una nueva variedad que puede ser interesante
en un cultivo que pueda ser interesante, pues nosotros nos dedicamos a trabajar en ello. Claro, pensar que en Eurosemillas, aunque estemos en muchos sitios, somos poquitos. Yo creo que no llegamos a 200 personas trabajando en Eurosemillas para manejar tantos países. Entonces, al final, uno tiene que ser consciente y decir, ¿a qué me dedico? ¿A qué cultivo me dedico? Porque la Universidad de California tiene muchos cultivos donde está haciendo investigación y hay variedades nuevas. Entonces, lógicamente la respuesta es, mire, a lo que me sea más rentable y más ventajoso. Entonces, dentro de todo el abanico que hay, hemos apostado por pistacho como uno de los cultivos porque realmente le vemos potencial, no solo a las variedades, sino al sector en su conjunto. Entonces, para nosotros es algo interesante y sobre todo a mí me da mucho miedo, no sé a vosotros como agricultores, pero a mí como productor me da a veces mucho miedo decir un cultivo alternativo de moda. A veces me da porque luego lo podemos producir muy bien, pero esto aquí se vende luego. Entonces eso lo hemos analizado muy bien y gracias a Dios esto no ocurre en el pistacho, es decir, pasa lo contrario. Ignacio puede hablar un poco de esto. Las personas que se dedican a exportar y a vender pistachos, el principal problema que tienen es que no hay producto. Y no hay producto porque el propio cultivo lo limita, no se puede cultivar en cualquier sitio y entonces al final está restringida la producción y por tanto es una de las razones, como veremos luego, que los precios se han mantenido siempre estables, incluso creciendo. Bueno, aquí lo que hemos comentado antes, Eurosemillas se dedica o tiene la responsabilidad de desarrollar en exclusiva las variedades de California en los distintos países y para eso se hace una inversión fuerte cada año en investigación. Bueno, y California, bueno, no sé si lo conocéis un poco, pero es líder mundial en investigación en agricultura. Lo tienen clarísimo, invierten fuertes cantidades de dinero en investigación en agricultura, pero luego tienen un sector agrícola muy potente que va a la cabeza mundial en muchos sectores. El pistacho es uno de ellos, son los número uno en producción y los número uno en el sector. Bueno, por hablar un poquito del cultivo, quería dar 4 pinceladas, aunque muchos de vosotros lo conoceréis. Al final, el cultivo del pistacho, el pistacho es un árbol, aunque muchas veces se asocia con un porte arbustivo, que también puede ser, y en algunos países como Irán se cultiva de esa manera, pero es un árbol de hoja caduca, que es de lo más tardío que florece, aproximadamente aquí a mitad de abril, por lo tanto, el periodo de heladas primaverales, que podemos tener ahí un riesgo de que se cargue la floración, pues estamos un poquito más del lado de la seguridad porque es de las especies que florecen más tarde. Se cosecha aproximadamente, según variedades, entre septiembre, octubre. Este año se adelanta un poquito la cosecha, ya se está terminando. Otros años lo normal más o menos es a mitad de octubre. Según variedades también se puede adelantar un poco. La polinización, que es fundamental porque este es un cultivo donde existen árboles que son solo machos y árboles que son solo hembras, un cultivo dioico. Por tanto, en una plantación, como ahí ves en el dibujito, tenemos que tener los puntitos blancos, serían los árboles hembras, que son los que producen, y los machos serían los rojos, que solo producen polen, pero son necesarios para que haya cuaje, haya pistacho y tengamos cosecha. Tiene que haber una distribución, un número mínimo de machos por cada hembra, y la polinización se produce fundamentalmente por el viento. Aquí las abejas y los insectos en general hacen más bien poco. Es un cultivo que necesita inviernos fríos. Hay gente que pregunta, oye, ¿soporta el frío? No, es que lo necesita. ¿Cuándo? En invierno. ¿Qué es lo peligroso? Que tengamos ese frío en primavera, en abril, mayo. Por eso el norte de España puede tener más riesgo porque hay heladas más tardías que pueden venir en esa fecha y fastidiar la floración, como ha ocurrido este año, que bueno, no solo el pistacho, sino la viña, el cereal se ha cargado todo con heladas que han venido bastante tarde. También necesitamos veranos largos y calurosos, que aquí estamos sobrados, entonces en principio no tenemos problema. En verano también es recomendable que sean veranos secos, o sea que la humedad ambiental sea baja. ¿Por qué? Porque en verano es cuando está el pistacho madurando y creciendo en el árbol y tenemos que mimar la calidad del fruto, y si tenemos una humedad ambiental excesivamente alta y tenemos además condiciones favorables de temperatura, pues pueden proliferar hongos que afectan a la calidad del pistacho. Entonces, bien, hay que controlarlos, pero si tenemos la suerte de estar en un sitio que la humedad ambiental es baja, pues eso lo reducimos, ese riesgo. Y hemos hablado también de las heladas primaverales, y los suelos, la verdad es que tenemos suerte porque es un cultivo que se ajusta o se adapta a muchos tipos de suelo. Yo diría como una característica o un par de ellas que debemos tener
presente, y ojo, es suelos encharcadizos o suelos que puedan presentar verticilio. Entonces ahí... Pues un segundo. Sí, sí. Es que mira, ¿alguien de ustedes ha venido con un Toyota blanco? Sí, ¿Te lo han dejado aparcar en el polígono? No, en el polígono. No, la calle está frente. Ah, no, aquí, al lado de eso. Pues lo han dejado aparcar, por visto, al lado de un sitio donde no pueden entrar ni salir. Me han llamado que un Toyota Land Cruiser, me han dicho, que si puede lo mueva y lo cambie porque no... Becero también, es becero. Exactamente, es un árbol que tiende a ser becero. ¿Vale? Eso, en todos los cultivos, el tema de la becería depende de varios factores, como casi todo en la agricultura. Uno es la variedad, pero también influye muchísimo el manejo. Es decir, yo he visto especies o variedades que supuestamente o tienen mucha tendencia a ser beceros, mucha alternancia, estar bastante bien controlados, y otros que se supone que no son tan beceros y tener una becería muy grande. ¿Por qué? Porque hay que hacer un buen manejo del riego, de la fertilización, para adecuar los niveles productivos de año en año. Y el verticilio, perdón, también le agrada. Sí, bueno, ahí es donde me he quedado. El verticilio, si nosotros vamos a poner pistacho en un terreno donde sospechemos que puede haber verticilio, y hay que mirar, oye, he cultivado algodón, he cultivado hortícolas, he cultivado algunos cultivos que pueden tener... no estaría de más, entre la analítica del suelo, hacer una para ver si tenemos presencia o no de verticilio. Si tenemos presencia, y según los niveles, hay dos formas de escapar a ella. Uno, irse a otra parcela. Dos, si no tenemos más opción que irnos a esa parcela pues, y nos queremos arriesgar a ello, pues podemos ir a un patrón o porta injerto que es tolerante o más tolerante que otros patrones que hay, que es el UCB1, un híbrido que puede aguantar más o menos el verticilio, y hacer prácticas de manejo, que hay en la Universidad de Córdoba, por ejemplo, en temas de olivar se ha avanzado mucho, para manejar bien el laboreo y el riego, de manera que no agravemos el problema del verticilio en el suelo. Entonces, esas son las dos cosas, pero bueno, seguro que Ignacio os alerta bien, y los pasos a dar antes de plantearse una plantación van estando cada vez más claros. Bueno, ¿y qué variedades se cultivan? Pues aquí en España el 98% de las 10-12.000 hectáreas que hay ahora mismo plantadas en España es de una sola variedad, que se llama Kerman, con su macho correspondiente que se llama Peter, ¿de acuerdo? ¿Y qué portainjertos se usan? Pues fundamentalmente se usan 4 especies, o 3 especies y un híbrido de 2 de ellas. Una es la Pistacia terebinthus, la cornicadran, o corneta, que también se le llama por estas tierras, Pistacia atlanticam, Pistacia intergérrima, o un híbrido de estos dos últimos, que este es un híbrido mejorado americano que consiguió la Universidad de California hace muchos años y que tiene buenas características de vigor, de comportamiento agronómico, etc. ¿Cuál de ellos elegir? Pues hay que ver la disponibilidad que haya en vivero, y luego, si tenemos algún limitante en nuestro suelo, en nuestro agua, ver cuál es más favorable optar. Lo que más se está plantando a nivel español, no quiere decir que sea lo mejor, pero lo que más se está imponiendo desde los inicios del cultivo del pistacho en España ha sido el primero, la Pistacia terebinthus, porque es una planta originaria y endémica de aquí de España, y ahora quizás se está yendo un poquito más a este híbrido americano, el UC1, en la medida que hay disponibilidad y se puede. Bueno, es un árbol que hay que formarlo normalmente en vaso. Esto es crucial, tener una buena poda de formación, casi te diría que una de las piezas claves. Es decir, podemos perfectamente, haciendo una mala poda de formación, retrasar la entrada en producción y los ingresos 2-3 años. ¿Por qué? Tan sencillo como que la poda del primer año, que simplemente es despuntar a una altura determinada, si eso no se va haciendo ya correctamente, o el del segundo año, que es formar los 3 brazos principales, si eso lo hacemos mal, pues ya vamos desencadenando un retraso que nos retrasa la entrada en producción. Y si son muy graves esos errores, incluso a veces no tienen vuelta atrás. Un mal marco de plantación, una mala formación de un árbol, a veces es muy complicado. Por eso he subrayado y he dado la enhorabuena por, desde el inicio, tener un asesoramiento técnico que por lo menos nos alerte sobre lo que no hay que hacer, que ya es bastante. Con eso sería magnífico. Entonces, ¿qué marcos de plantación se suelen usar? Pues amplios, en torno a 7x6, 7x7, algunas más estrechos a 6x6. Eso es lo habitual. Habrá que ver en función de nuestras condiciones cuál es lo más conveniente.
la recolección mecanizada con paraguas. Lo que ha comentado José Luis antes es crucial para la calidad del pistacho y lo que nos paguen. En las 24 horas nada más recogerlo, pelarlo y secarlo y dejarlo a 5% de humedad. ¿Por qué? Porque se inducen malas calidades de manchado de cáscara, de proliferación de aflatosinas, que os sonará esta palabra. En cuanto eso aparece, no es que valga menos o más, es que la partida es desechable. Entonces, son cosas críticas que han hecho en el pasado mucha gente, porque todo esto de la oportunidad del pistacho, lo rentable que esto se sabe hace 30 años. ¿Qué es lo que ha pasado? La gente que lleva más años en el sector, pues ha visto pasar gente que se ha estrellado. Entonces, ¿qué debemos estar atentos? A evitar esos grandes errores de este tipo, del tipo de variedad, de poda, de formación. Entonces, la gente tiene metida aquí que el pistacho no produce y no ve ningún pistacho hasta el 10º año. Y es verdad en la medida que él lo ha visto. Porque en mi pueblo había uno que puso pistacho y yo vi que lo seguía año por año, que no ha habido ni un pistacho en 10 años. Y tiene toda la razón. Pero le falta la parte de decir, vamos a ver a alguien que lo haya hecho bien. Y ahí verán que al 4º año se pueden producir pistachos. Y ahí creciendo. 4º, 5º año, dependiendo de condiciones. Entonces, hay mucho por hacer, pero también hay cosas que ya se saben, que han sido grandes errores que hay que evitar. Y como tenemos los medios y la información, pues es interesante asesorarse. ¿Qué se hace una vez que yo he cogido mi primera cosecha de pistacho, 1000 kilos de pistacho cosechados este año? ¿Qué hago con eso? Pues lo tengo que recoger con mi paraguas, pelarlo y secarlo en 24 horas, si no tengo instalación en mi propia finca, recurrir a un procesador que lo haga. ¿Y este hombre cómo nos pagará? Pues lo que hará será decir, vamos a coger el total. Del total de tu cosecha, estos 1000 kilos, vamos a separar los granos que están vanos, los que están vacíos. Eso no vale nada. Del peso que quedan, nos vamos a separar los que están abiertos de los que están cerrados. Los que están cerrados están llenos, pero hay que partirlos y ese grano va para la industria. Y eso vale menos, eso te lo pagan a 4 o 5 euros kilo. Los que se han quedado abiertos, los separamos por calibres. Calibre 18 a 20. En una onza, que son 28 gramos, caben de 18 a 20 pistachos. Calibre 20 a 22, caben de 20 a 22 pistachos. Con lo cual, un calibre 18 a 20 son pistachos más gordos. Calibre 20-22 vamos reduciendo. De un calibre a otro, pues 30-50 céntimos de diferencia. Se paga más, el más grande, el pistacho más grande, blanco y con buen rendimiento. Entonces, luego también se separan los que están manchados, los que tienen la cáscara rota, que esos son desechos, que también van aparte. Entonces, mediando todos esos parámetros, es lo que comentábamos antes, que los precios, esta campaña y también la pasada, están en torno a 7, 8, 9 euros kilo. Más caro el pistacho más grande, de 18-20, y conforme vamos bajando, más barato. Es lo que hemos explicado. Bueno, y al final, aquí quería hablar un poquito de por qué está tan de moda el pistacho. Y al final, oye, esto se refleja cuando compramos una bolsa de pistacho en el supermercado, a menos que te vayas a comprar uno de marca blanca, aunque ya vale 11 euros kilo, que también es caro. Es muy caro, o sea, encontramos cosas de 33 euros kilo, de 40 euros kilo, de 30 euros kilo, de 11 euros kilo lo más barato. ¿Y eso por qué? Pues porque vemos que hay una estabilidad en el precio del pistacho. Esto es una estadística sacada de la evolución en el tiempo de los precios que se han pagado al agricultor en España. Está un poquito subestimado por la fuente que se saca, pero a mí lo que me interesa es ver ahí lo estable que ha sido el precio a lo largo del tiempo. Y podemos decir, oye, que aquí en España llevamos 4 días cultivando pistacho y con muy poco volumen. Vámonos a California, que llevan desde los años 70 con producciones grandes. ¿Y cómo han ido los precios? La línea roja. La línea roja es prácticamente plana, ascendente. ¿Y esto por qué? Lo que hemos dicho antes, porque los precios se han mantenido y van creciendo y son altos, porque no hay producto, no hay pistacho. ¿Y por qué no hay pistacho en el mundo? Porque es un cultivo muy exigente, no podemos cultivarlo en cualquier sitio. No es tan fácil de adaptar como el almendro o otros cultivos. ¿Y cómo es de deficitario? ¿Cuánto pistacho falta? Pues vamos a fijarnos solo en la Unión Europea. La barrita azul es lo que todos los años compra la Unión Europea, 150.000 toneladas. La barrita roja es lo que producimos en Europa. No llegamos a 10-15.000 toneladas. ¿Dónde se produce esto? Se produce en Grecia, que no puede crecer mucho más en superficie porque es pequeñito. En Italia, que solo en Sicilia, que también es pequeñito.
un poquito en España y poco más. Entonces, ¿de dónde sacamos el resto para abastecer a toda la demanda que hay en Europa? Pues lo traemos de Irán, lo traemos de Turquía, lo traemos de California, que son los 3 países que más producen. Entonces, ¿por qué es una oportunidad el pistacho en España? Porque si España fuera nuestra finca, ¿por qué apostaríamos por meter este cultivo entre una de las cestas donde podríamos los huevos? Pues porque es de los pocos países de Europa, de la Unión Europea, donde hay clima y suelo suficiente para poder cultivar pistacho. O sea, si pensamos nada más que en La Mancha hay 4 millones de hectáreas cultivables, con posibilidad, incluso en secano, que el 80% de lo que está plantado en España es secano, con buenas producciones, más lento entrada en producción, pero al fin y al cabo rentable, o más rentable que un cereal o que cualquier cultivo que tengan allí. Entonces, es una oportunidad para España, es decir, ¿en qué vamos a pensar en competir en España? ¿En qué cultivo? En lo que tengamos más facilidades o seamos más competitivos a nivel global. Aquí no, ya el mercado es global, competimos contra distintos países. Un cereal aquí en regadío produce menos que un secano francés. Entonces, cultivar cereales aquí, ¿somos competitivos? Pues siempre nos van a ganar. En pistacho tenemos más ventaja. ¿Por qué? ¿Porque somos más guapos? No, porque es que las condiciones que tenemos. O sea, tenemos suelo, tenemos calor en verano y frío en invierno, en muchas zonas de España. Aprovechémoslo. Esto es un mapa un poquito teórico, pero aproximado de donde en zona azul no hay problema en cultivar pistacho, por un análisis de los factores climáticos que afectan. En rojo, donde en teoría no se podría dar, aunque son bien conocidas zonas del norte, por ejemplo, donde llevan muchos años cultivando pistacho, son climas excepcionales. Las zonas amarillas están limitadas a mirarse bien el tema, o bien estudiar más en profundidad el clima, o bien ir a variedades que no sean Kerman, porque esto está hecho para ver dónde podemos cultivar Kerman. Y luego tenemos experiencia, es decir, estamos en un cultivo en el que dice, bueno, venga, vamos a aventurarnos. Tenemos la suerte de que hay plantaciones que llevan 30 años funcionando bien, con muchos fallos según sus propios dueños, porque cuando se empezó hace 30 años no se sabía ni un tercio de lo que se sabe hoy. Entonces ahí tenemos, aquí al ladito en Archidona, en Málaga, plantaciones de secano. Esta plantación el año pasado fue su 6º año en puro secano, en un secano fresco, y se cogieron casi 700 kilos hectáreas. Este año estuve el otro día con Pepe y ha superado por poquito, va a llegar a los 1000 kilos hectáreas, puro secano. Bueno, esto para él sale las cuentas muy bien. ¿Quiere decir que vamos a plantar de pistacho todos los secanos? No, hay que pensar bien con criterios técnicos y tenemos aquí también plantaciones en Peal de Becerro, en fin, tenemos experiencia. Entonces, ¿qué problema tenemos con la variedad que se cultiva más, con Kerman? Pues que es una variedad que da mucho pistacho cerrado. Ya tengamos riego, ya tengamos secano. ¿Como cuánto de cerrado? Pues la media nacional, el otro día hablando con un procesador que procesa 300 toneladas de distintos sitios de España, tenía un 50% cerrado. Creo que coincide con el dato que has tenido este año en Peal. Entonces, estamos hablando de cobrar 3-4 euros menos. ¿Qué problema tienes también? Pues que tenemos un alto porcentaje de vacío, o sea, podemos estar un 10, un 15% de pistacho vacío. Y luego es una variedad que requiere muchas horas de frío, de las que más. Y luego, a veces, el macho que tiene Peter no termina de adecuarse bien, según zona, a polinizar bien a Kerman, que eso es uno de los motivos por los cuales todos estos parámetros no terminan de... Bueno, y aquí os he puesto simplemente qué han hecho los americanos. Los americanos no producían ni un pistacho en los años 60, ni uno. Y en Irán producían del orden de 300 a 400.000 toneladas, los reyes del pistacho en el mundo. ¿Qué hicieron los americanos? Dijeron, esto es una oportunidad. ¿Qué tenemos que hacer? Estudiar bien cómo lo queremos hacer. ¿Y qué hicieron? Pues desde principios de 1900 empezaron a traer variedades de distintos sitios, a ver cuál nos puede funcionar. Ninguna les gustó, excepto una que ellos sacaron o seleccionaron de unas semillas procedentes de Irán, que es la variedad Kerman. Dijeron, esta, en el año 57 lo liberan a los agricultores, empiezan poco a poco a crecer y en los años 70 empiezan a plantar y empiezan a producir en serio. Y hoy
40 años después están situados los número 1 en producción y mandan en el mercado. Esa es la historia de Estados Unidos. ¿Qué han hecho? Pues lo que veis aquí. ¿Qué han visto en un momento dado? Dice, oye, vamos a ver, 120.000 hectáreas de pistacho en California, un sector que mueve millones de dólares, basarlo en una variedad, nos da un poco de susto. Vamos a ver si nos sirve algo de lo que existe. No vale. Pues entonces hagámoslo nosotros. Entonces montan en el año 90 un programa de investigación para sacar otras variedades que mejoren a Kerman. Y obtienen estas dos variedades, Golden Hills y Lost Hills, estas variedades americanas, que son las que vamos a ver hoy también aquí en la parcela, y empiezan a cultivarlas. Estas son, a la izquierda tenéis Lost Hills, ahora iremos viendo algunas características rápido, y a la derecha Golden Hills. Como cuánto están plantando y como cuánto se están jugando por estas variedades allí en California los americanos, no los investigadores, no un ensayo de 3 hectáreas, los agricultores. Pues ahí tenéis la evolución. Ahí tenéis las barritas verdes, es las nuevas plantaciones que se han hecho en Estados Unidos. La barrita roja es la variedad Golden y la azul más pequeñita es Lost, que va creciendo en el tiempo. Ahí lo tenéis en porcentaje, que se ve un poquito mejor. Es decir, si nos fijamos en 2015, el 99% de todo lo plantado en California son de estas dos variedades. Y ese 99%, ¿cómo se reparte? Pues el 88% de los plantados de Golden Hills y el 11% de Lost Hills. Lost Hills ha ido creciendo en el tiempo. ¿Por qué? Porque al principio apostaron más por Golden y ahora se están dando cuenta que comercialmente también Lost tiene un papel importante que jugar y están incrementando poco a poco también la superficie plantada. Entonces, ¿cuáles son los números totales de ellos allí? Pues ellos tienen en total unas 120.000 hectáreas. Hoy estas dos variedades casi llegan a las 20.000 hectáreas plantadas de gente que se ha jugado su dinero. El año que viene está estimado que llegará a unas 54.000. O sea, el 16% hoy día de todo lo plantado en California son estas variedades. Lógicamente, todavía muchas de ellas no han entrado en producción, otras sí, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de variedades nuevas, lo que decía antes, no son variedades que hayan salido de la investigación y ahora, bueno, vamos a jugarlas y a probarlas. Bueno, tenemos cierto recorrido. Es cierto que hay que verlas aquí también, igual que Kerman se vio Suri aquí y es lo que hoy impera. Estas también hay que verlas, pero son variedades que ya están funcionando allí. ¿Y qué características tienen? Pues bueno, os lo resumo rápido. Florecen un poquito antes, en torno a 4 o 6 días. Se cosechan como 10-15 días antes, lo cual es muy ventajoso. ¿Por qué? Porque en cuanto antes quite yo el pistacho de mi árbol, antes empiezo a acumular reservas para el año que viene y cuidar la producción del año que viene. Aparte que cuanto antes esté mi pistacho vendido y con mi dinero en el bolsillo, mucho mejor, porque me evito riesgos de lluvias que son nefastas si son prolongadas en cosecha o riesgos de este tipo. La alternancia o becería, pues si se ha comprobado, ahora veremos que o retrasa un poquito o es un poquito más atenuada o incluso casi no se ha observado en el caso de los. El rendimiento anual es mayor en el caso de Golden y más o menos similar en el caso de los. Y las características fuertes que ellos han observado es que tiene un mayor porcentaje de abierto, ahora veremos hasta cuánto, menor de cerrado. La floración del Golden y del Hill, ¿cuánto dura? Ahí tenemos un periodo. Kerman dura durante unas 3 semanas más o menos, ¿no? Sí, ahí Golden Hill, ¿cuánto? prácticamente dura similar a Kerman. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos que procurar que el macho de estas variedades, que se llama Randy, la duración y el momento en el que se produzca esa floración acople bien a la del macho, que ese es uno de los secretos de estas variedades. Entonces, en la medida que eso se da, hay buena polinización y luego tendremos buenas cosechas. Entonces, si vemos en el tiempo, si aquí empieza la floración de Kerman, digamos en mitad de abril hasta las 2 o 3 semanas que dure, pues esta empezaría un poquito antes, aunque solape un poco, ¿vale? O sea, unos 4 o 5 días antes. Y el macho Randy igual. Entonces, has dicho que sería un poco más temprana que Kerman, ¿no? Un poco más temprana en floración, muy poquito, pero en cosecha la recogemos 15 días antes, 10-15 días antes. Yo creo desde el punto de vista de los demás que una floración tardía, además hablo personalmente, ¿no? Me interesa mucho más que nada por la helada al final. Entonces en una floración tardía no podríamos meter
Totalmente de acuerdo. Hay que mirar bien el clima, es decir, tú tienes que ver hasta qué punto esos 4 o 5 días te afectan en tu zona. Si estás en una zona, por ejemplo Castilla y León, dices, oye, mira, mi riesgo de helada es que tengo en el mes de mayo, cada 5 años me cae una helada gorda. Bueno, pues entonces míratelo bien para ver si te quieres arriesgar a eso, porque posiblemente te fastidiará no solo esta variedad, sino Kerman o la que pongas. Ahora, aquí concretamente en Jaén, ¿qué es lo que hay que ver? La última o el riesgo de heladas tardías. Si yo la última helada la tengo en marzo, pues no tengo problema, porque esto te florece en abril. Me da igual que sea el 15 que el 10. Si tengo helada a finales de abril, no. Hay que evaluar, efectivamente, pero si tiene riesgos de helada a finales de abril, tiene riesgo para todas las variedades. La NASCAR también es más tardía, ¿no? NASCAR se usa poco, pero no sé exactamente cuál es el ciclo. Lo más tardío hay una que se llama Castel, que es israelí, pero claro, necesita más frío y es de un ciclo más o menos similar, o incluso un poquito más que Kerman. Pero, ¿qué es lo complicado aquí? Lo complicado es tener una variedad de ciclo más corto, que tenga menos necesidades de hora frío, con un pistacho grande y que abra. Porque claro, las variedades de ciclo más corto, que tienen un pistacho más chico, abren mucho más. Porque el pistacho abre por su sitio natural cuando rellena el interior del pistacho cerrado de la cáscara y cuando llega al borde, abre. Claro, rellenar un pistacho grande cuesta más que con más agua, más nutrientes, más ciclo, más calor. Entonces, el haber conseguido, bueno, 15 años es lo que han conseguido. Dice, ¿qué queremos? Pues lo perfecto, la carta de los Reyes Magos, grande, que abra, que tal. Bueno, ahora, esto no son variedades perfectas, creo que no hay ninguna perfecta, pero se va mejorando poco a poco. ¿Y hay plantas aquí en España para surtir a todo lo que queramos poner? Estamos en ello, De hecho, este año desde la asociación pues se ha multiplicado creo que por 5 el pedido respecto al año pasado y las plantaciones de estas variedades. ¿Por qué? Pues porque la verdad que lo poquito que vamos viendo aquí en España, y lo vemos a nivel más cualitativo, es decir, fecha de floración, lo temprano que es la cosecha, pues lo vamos viendo. ¿Tenemos aquí datos en España de cuántos kilos hectárea produce? No, ¿por qué? Porque no tenemos plantaciones de tanto tiempo, pero se va viendo buen potencial. ¿Los dos tienen el pistacho más o menos igual o uno más grande que otro? No, ahora lo veremos. Hay uno que es superior. Aquí tenéis, digamos, lo de la universidad. Es decir, ellos que han hecho, decir, oye, si vamos a decir a una gente que son los agricultores de California, que nos han pagado el programa de investigación 15 años, le vamos a decir que de aquí tienen unas variedades mejores que Kerman, más vale que sea verdad, porque nos han pagado toda la investigación. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Y dice, pues vamos a hacerlo bien, vamos a montar un ensayo bien hecho, donde comparemos Kerman con estas dos variedades, y vamos a compararlo de manera que podamos decir que las mejoras que tienen no son ni efecto de un mejor suelo, ni de que las hemos regado más, o sea, montar un ensayo con significación estadística, un ensayo de investigación bien montado. Y estos son los resultados que hemos tenido. Ellos han evaluado 7 cosechas y han dicho, oye, mira, tenemos más rendimiento, pero no porque hemos regado más o porque está en una esquina que es mejor suelo, no. Todo eso lo hemos medido y lo hemos mirado bien estadísticamente. Tenemos más porcentaje de abierto y lleno. ¿Cómo cuánto? Pues desde un 67,8 hasta un 85, 85,5. Tenemos un peso de fruto, o sea, un tamaño de fruto, en el caso de los mayor, en torno a un 1,5 gramos por grano, por pistacho, frente a 1,2 de Golden y Kerman. Tenemos recolecciones más tempranas. Ahí tenéis como el 12 de septiembre venía siendo la cosecha media óptima y estas vienen a final de agosto. ¿Y Golden es que no tiene plaga o por qué poner 0%? En este ensayo, la media se ha visto que el daño por insectos en los frutos, en la cosecha, prácticamente no ha existido, ¿no? Es lógico también, en la medida que tú quitas del árbol el pistacho antes, pues tienes menos posibilidades de que la ataquen. ¿Qué es lo que han hecho esta gente? Han dicho, bueno, los ensayos de investigación están muy bien, pero vamos a ver, vamos a coger una cantidad considerable y vamos a ver si esto es verdad. ¿Qué hicieron en el año 2013? Se cogieron 400.000 kilos de cada variedad y le dijeron a un procesador, a uno que procesa pistacho, y los seca, los pela, los separa por vacío, por abierto. Dice, oye, mídeme esto.
¿Y qué vieron? Pues vieron que en Kerman tenían un porcentaje de cerrado del 14% respecto a un 4 o a un 1,9 en los, en Golden y en los respectivamente. O sea, estamos hablando de una diferencia significativa. Tenía un porcentaje de vacíos Kerman en torno a un 8,6% y esta en torno a un 2 o un 3. Y teníamos un porcentaje de pistacho lleno en Kerman en un 78, que está bastante alto, y en esta cercano al 90, 80-90. Vale. Bueno, esto lo hemos comentado por entrar, lo podemos ver un poquito más en campo si queréis, entrar en más detalles de la diferencia entre las dos variedades y tal, por no alargarnos mucho aquí, pero sí me interesaba ver datos más recientes, ¿vale? ¿Y qué han hecho ellos, aparte de pesar esas grandes cantidades? En estos ensayos de investigación han dicho, oye, del año 2012 al 2016, en unos ensayos más recientes, vamos a volver a verificar, pero en otra localidad, y esto lo han hecho en varias localidades, estos datos. En este caso, en este ensayo, solamente tenían Golden comparado con Kerman. Pues ahí tenemos un porcentaje de abiertos del 69,8 en Kerman y del 86,9 en Golden. Y tenemos un porcentaje de vacíos de un 10,5 en Kerman y de un 4% en Golden. O sea que esto lo tienen más que testado. Y luego cuando estás en California, yo cuando he preguntado directamente a los agricultores, digo, vamos a ver, tú las 400 acres nuevos que vas a plantar, ¿por qué pones todo Golden? Dice, mira, por dos cosas. Una, porque me viene antes y no tengo la bóveda de recoger todo en el mismo momento. Y dos, porque esto es mejor. Digo, bueno, ¿por qué es mejor? Que dice que tiene más calidad. Digo, pero más calidad que te gusta más y que no. Más calidad es, y se cogió un ramijo, un puñado de pistacho del árbol de Kerman y otro de Golden, le metió la tijera a los dos y dice, pon esto. Y ahí, bueno, no es nada, ninguna prueba científica, pero veías un pistacho de mayor tamaño, veías más vacío en un lado que en otro, aproximadamente. Y decía, bueno, o sea, que te entra más dinero en el bolsillo, vamos. Y ellos lo tienen. Ahí tenéis alguna foto, bueno, lo que hemos dicho, lo podemos contar mejor en campo para no alargarnos mucho aquí. Pero ahí tenéis algunas de las características. No. ¿En los pistachos pasa lo mismo que con los almendros? ¿Ellos solos empiezan, se van formando solos o no pasa como con variedades? A ver, me explico. Hay almendros que según variedades, ellos solos van buscándose su sitio. Sí, sí, sí. ¿Hay alguna variedad, Golden Hill o Low Hill, no. es así o no? No, o sea, ha hecho una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque eso es clave. Es decir, hace una poda de formación y luego de producción y luego de mantenimiento buena del pistacho es crucial. Y hay que hacerla, no hay que dejarlo libre. Porque si no, lo hacemos, vamos dados. ¿Cuál es la diferencia? Que puede haber variedades que por su forma de crecer, por ejemplo, Golden es un poquito más cerrado y tiene una forma de crecimiento distinta a Kerman o a Los, puede ser que sea más fácil de podar o de llevar. Por ejemplo, hay otras variedades que son excesivamente vigorosas y además tienen un porte caído, tiran las ramas para abajo. Eso a la hora de llevarlo... ¿A qué le pasa eso? ¿A qué le pasa eso? ¿Se viene abajo, no? Se viene un poco abajo. Hay otras que lo hacen más todavía. Entonces, manejar esa poda en campo es un poquito más difícil. Y hay variedades, le pasa a Golden, y de hecho una de las ventajas que ven allí en California es que me gasto menos en poda. ¿Por qué? Porque me es más fácil llevarla. Eso tiene unas tareas, te da igual. Pero si tienes 10, 15, 40, 100, pues ya empieza a ser un coste. Bueno, lo mismo. Aquí tenéis también lo mismo, pero con Golden y con Los, datos más recientes, de porcentaje de... Mira, este es un ensayo curioso que ahí tuvimos casi un porcentaje de abierto del 50% en California, que eso es raro, y de Golden y Los, esto fue un año muy malo, de malas condiciones, que se quedó al 50% cerrado, Kerman, pues estábamos en un porcentaje de abierto del 77% en Golden y casi del 90% en Los. Y luego los tamaños lo tenéis al final, donde también se ve pues que tenemos un tamaño superior en Los y en Golden y Kerman más o menos similar, lo que más o menos se viene viendo. Ahí tenéis pues, bueno, un arbolito de 11 años de Los Hills, eso es en California. ¿Y necesita menos frío que...? Necesita menos frío. Y es lógico porque si nosotros florecemos un poquito antes y además cosechamos antes, quiere decir que necesito menos ciclo para hacer mi trabajo, o sea, para tener el fruto maduro. Y eso normalmente en fruticultura está relacionado con menores necesidades de horas frío. Bueno.
Aquí tenía una serie de gráficas. En azul tenéis Lost Hills, en rojo, que no se distingue muy bien del negro de Kerman, en distintos sitios de California, cómo ha ido evolucionando la producción. Fijaos que en el caso de la línea azul, que es Lost Hills, la becería está muy atenuada. Este es otro sitio, los otros ya empiezan a entrar en becería y por lo que se va viendo, también esto es muy dependiente del manejo, o sea que puede ser que tengamos aquí una plantación en España de los y esté metida en becería a tope. ¿Por qué? Porque no le hagamos ni caso, pero la variedad de por sí parece que es menos tendente a la becería. ¿Tú has dicho antes que pondrían los mejor que ti? No, he comentado que en California el mayor porcentaje de superficie plantada ha sido Golden, en lugar de los. Y los va creciendo ahora. Sí, pero quiero decir que porque están viendo todo esto, ¿no? Bueno, yo creo que también un efecto de que ha subestimado un poco la variedad. Es decir, hay un tema que es cierto, y ahí os decía que no todas las variedades son perfectas, y es que los abre tantísimo que hay, cuando uno procesa el pistacho, normalmente los que están abiertos a veces se abren demasiado y se separa el grano en las cáscaras. Eso, pues es un problema. Pues podemos tenerlo en torno a un 2 o un 3% en Kerman, en Golden, y en los te baja un poquito más de esa apertura, en torno a 6% quizás, en fin, depende de... ¿Qué pasa? Que los mayores agricultores en California son también procesadores, entonces en cuanto vieron ese tema dijeron, no, entonces Golden. ¿Qué pasa? Que han visto que la gente que ha ido plantándolos ha dicho, oye, esto también tiene un tamaño muy atractivo, tiene unas buenas condiciones, me interesa también, ¿no? Estas pérdidas, entonces por eso están incrementando. Digamos que ellos son también muy sistemáticos y dicen, oye, yo aquí burro grande y que no me dé problemas y yo 500 hectáreas y para adelante. Y no se plantean más cosas, ¿no? Sí, yo, como estoy interesado en esto, hablo con uno con otro y me dice el otro día un vecino, dice, oye, pregunta en estas distintas variedades si hay que pagar como una patente, ¿no? Forestales o algo de eso. Sí, eso si queréis lo vemos en campo, pero os adelanto. Esto o cualquier variedad que surja de una inversión hecha en investigación de 15 años, ¿qué es lo que prevé la normativa? Pues dice, oiga, el que se gaste el dinero en investigar tiene la posibilidad de patentar eso, ir recuperando esa inversión y parte de esos beneficios volver a reinvertirlo en investigación y así mantenemos todo el sistema de investigación financiado. Entonces, estas variedades, como surgen de una investigación propia y que no ha sido fácil ni corta, pues hay establecido para poder cultivarlas simplemente hay que tener una licencia. ¿De quién? Pues de Eurosemillas, que es la empresa que desde la Universidad de California tenemos la responsabilidad exclusiva de dar una licencia para que quien quiera pueda cultivar esto. Es decir, si yo quiero comprar una determinadas plantas, al vivero este donde nosotros estamos ya o nos vamos a asociar, hay que pagar durante ¿cuánto tiempo? ¿Cómo es? No. Vamos a ver, no es que no al vivero, es decir, ellos son Eurosemillas, es la empresa que comercializa estas plantas. Es decir, independientemente de que ellos tengan un acuerdo con un vivero, con cualquier otro vivero donde se produzca, eso es lo primero. Aquí, ¿dónde radica realmente, el problema que hay? Es decir, es verdad que hay que pagar un royalty y un canon por tú producir esa planta, pero claro, es decir, si a ti ya te están diciendo que esta planta tiene unos beneficios añadidos, en el cual tiene una mayor producción de frutos abiertos, que son realmente los que valen el dinero, es decir, esto es cuestión de matemáticas, es cuestión de 2 más 2, es decir, si a mí me va a dar un adicional de X y yo tengo que pagar un X menos algo, aún así tengo un beneficio. Ya son los números que cada uno tiene que ver. Luego también es verdad que estamos hablando de que estas variedades están condicionadas también por el tema de que necesitan menos horas frío. Es decir, muchas veces uno quiere establecer un cultivo, pero también necesita poner la variedad adecuada en su terreno. Es decir, entonces a lo mejor tampoco te quedan muchas opciones entre las que poder recurrir. Mira, es que al final nosotros tenemos la responsabilidad de Eurosemillas, no solo aquí en España, sino en otros países, de decir, oye, hemos invertido 15 años en sacar variedades, no sabíamos si íbamos a obtener algo o no, hemos tenido una cosa buena. ¿Cómo la sacamos al mercado? Con un precio, que es el royalty. ¿En función de qué ponemos ese precio? Pues varía muchísimo en función del sector en el que estemos.
hemos aterrizado en el sector del pistacho y a poco que lo estudies, tú no tienes que ver un poco en qué sector estás, qué valor añadido se presupone que pueden tener estas variedades y luego tú puedes tener dos vías. Dices, oye, pues mira, esto es lo que vale, qué guapo soy y este es el precio y quien quiera bien y si no por nada. O decir, vamos a entrar despacito, que es lo que hemos hecho. Entonces, luego hablaremos, pero los precios que hay no están puestos en función de las potenciales ventajas que pueda haber. Es decir, nosotros nos hemos cogido y decir, oye, de 1000 kilos vamos a tener un 20% más de abierto. Eso quiere decir que hay 200 kilos de esos 1000 kilos que en vez de a 4 euros se van a cobrar a 8. Entonces 4 por 2, 800 euros por hectárea, pues de momento eso va a ser para el royalty, o la mitad, o lo que vea. Otro parámetro, producimos antes no sé cuántos kilos, un 45% más de rendimiento como dicen los ensayos. Pues eso también lo cuantificamos y en base a todo eso sumamos y ese es el precio del royalty. No. De hecho, lo que supone el royalty no es ni un 1% de las supuestas ventajas o las potenciales ventajas que habrá que ir viendo hasta qué punto. Y para nosotros eso es entrar despacito. Y luego también hay una manera en la que se ha planteado el pago de esos royalties de calada en el tiempo para que a uno se le ayude, como el enfoque de la Diputación, no es decir, oye, al principio que uno tiene que invertir, pues estar todos ahí, ¿no? Lógicamente para nosotros sería mucho más fácil decir, oye, pues un solo pago al inicio antes de plantar y se acabó. Bueno, pues nosotros hemos planteado un sistema de pago, nosotros un poco engorroso, pero nos da también para estar en el sector de verdad. Es decir, nosotros a alguien que quiera poner la variedad le licenciamos directamente a él. No le decimos al vivero, tú vendes y ya una vez al año me siento contigo a ver cuánto has vendido y ajustamos cuentas. Lo puedes hacer y lo hemos hecho en otros cultivos, en fresa, en otros. Pero, ¿qué hemos decidido aquí? Hemos decidido decir, no, licenciamos a cada agricultor. ¿Para qué? Para que ese agricultor me entere yo de los problemas que va teniendo. Bueno, yo me voy a enterar también porque también las he plantado. Y vayamos departiendo. ¿Para qué? Porque yo luego me tengo que sentar con el programa de mejora de California y decirle, oye, mira, que lo que está pasando en el campo y lo que hay que solucionar es esto y lo otro. Las líneas de investigación creo que deben... Entonces, eso pasa porque por nuestra parte por invertir. Es decir, mucho más cómodo cobrar sentarte con el vivero, cobrar y ya está. Que podría ser perfectamente lícito, porque oye, tú ya has hecho tu trabajo 15 años investigando, pues ya. Pero si ves, como lo que estamos viendo nosotros, que el producto, el sector da para invertir, pues entonces a nosotros nos parece que hay que mojarse un poco. ¿Cómo? Plantando. Ahora contaré también, estamos liderando un proyecto a nivel nacional donde entre otras cosas estamos buscando afinar un poquito para ver las horas fríos de cada sitio a nivel GPS, con otras 15 empresas, empresas y centros públicos, 7 centros públicos, y avanzar un poquito. Eso para nosotros es todo inversión, pero es que si uno quiere estar, pues tiene que estar de verdad, ¿no? El canon no es indefinido, es decir, hay un momento en el que la protección de la planta se acaba y desde ese momento ya se termina también el canon. ¿Y cuánto tiempo más o menos? Bueno, creo que quedarán unos 22 años, ¿no? No, son 30 años en total. Yo ya por registro, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que dice, oye, mira, por la cantidad que estamos hablando, yo cuando esté en el año 8 y tenga ingresos suficientes, me siento contigo, te liquido los 1000 euros que me queden y se acabó. Digo, bueno, pues también. Pero bueno. Primero estás pagando 20 años de royalty y yo ya... No los royalties. Los royalties se pagan cuando se compra la planta. Luego lo que queda es el canon anual, que hay que pagar por superficie. Pero que tampoco estamos hablando de ninguna cosa del otro mundo. ¿Cuánto se paga por hectárea actualmente? Por hectárea actualmente, ¿cuánto? Bueno, depende. Es decir, aquí nosotros, lo que es la asociación, tiene un convenio firmado con Eurosemillas y tenemos un descuento del 50% sobre la tarifa que ellos tienen aprobada. Sí, pero no me has dicho la tarifa. La tarifa son 100, para la asociación son 100 euros. Mira, ahí está lo que os he dicho. Para nosotros, en los cultivos leñosos trabajamos en mandarina. No, 50 menos 100. 100, el 50% ya son 200 y son 100. Os cuento. Nosotros en cultivos leñosos, ¿cómo trabajamos el royalty? Normalmente hacemos un contrato con un solo pago antes de plantar, en mandarina, en aguacate, en otros que trabajamos. ¿Qué hemos visto en el pistacho? Pues que sería interesante apoyar a la inversión inicial. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hacer un pequeño pago al inicio, la firma de contrato, que son 2 euros por cada hembra, y luego, a partir del 5.º año que uno ha plantado, que ya se supone que debemos tener algo de producción,
hay un canon de 200 euros por hectárea y año, que son 100 en este caso, y que uno, cuando echa cuentas, realmente lo que os decía antes, en el cultivo, creo que cualquier operación de cultivo vale hasta más. Es decir, ¿qué rendimiento? Pues, a poco que tengamos 1000 kilos, 1000 por 8 euros son 8000 euros. Sí, sí. 100 euros. 100 euros no va a ningún lado. En fin, aunque sea 500 kilos hectárea, a 6 euros, los números que queramos hacer, pero en cualquier caso no estamos hablando de una inversión, porque esto al final es invertir en tecnología. Algunos invertirán en poner un sistema de riego, que está muy bien, y otros dirán, oye, pues yo voy a invertir en innovación en variedades, porque me parece que... ¿vale? Bueno, aquí me quedaba esto, por ver en distintos sitios cómo va variando las producciones. Y bueno, comentaros un poquito del macho que le corresponde a estas variedades, que es Randy, que es un macho, la verdad que es espectacular, porque produce polen muy pronto, y ese es uno de los secretos de que estas variedades empiezan a producir antes que Kerman, ¿vale? No solo produce más polen, sino que cada uno de los granos de polen o sea, de cada 100 granos de polen que produce, 75% es viable. En Peter, por ejemplo, eso se ha medido y se queda en un 45%. ¿Vale? ¿Y ahí dura también las mismas 2 semanas? ¿O los machos, el Randy le pasa como a Peter o a otros machos que se adelantan? No, ese es uno de los problemas que tiene Kerman, que no está muy sincronizada la floración entre Peter y Kerman, entre el macho y la hembra. Claro, Randy tiene un periodo de floración anterior a Peter y a Kerman, porque tiene que solapar con Golden Hilos, que está un poquito más degradado. ¿Qué es lo bueno que tiene Randy? Que es muy precoz produciendo polen. Precoz me refiero desde que uno planta, el primer año que produce polen lo hace muy pronto, ¿vale? Y también produce bastante cantidad de polen, y además ese polen es más fértil. Es decir, de cada 100 granos de polen que salen al aire, en el caso de Peter, solo 45 son capaces de fecundar y generar un pistacho que luego cosechemos. En el caso de Randy hay 75. Entonces no solo hay más cantidad, sino que hay más fertilidad. ¿Y Randy no se puede matar con otra variedad? Sí, sí, pero ojo, hay que ver si hay un buen cuadro. Claro, obviamente. ¿Vale? ¿Y es necesario, sería bueno que hubiese una polinización mediante insectos, mediante abejas o abejorro o algo de eso, o no es necesario? No, incluso a veces puede ser perjudicial. No, todavía a lo mejor tiene más experiencia, Ignacio, si quieres comentar algo. El tema de los abejorros, al final, muchas veces es que en vez de polinizar, lo que hacen es que se llevan el polen directamente, y entonces es perjudicial. Claro.